Sean todos y todas bienvenidos a este video. En esta ocasión hablaremos acerca sobre los procesos de integración en el mundo, pero más específicamente de Sparteca, Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial Regional del Pacífico Sur. Sparteca es un acuerdo comercial no recíproco y no discriminatorio en el que Australia y Nueva Zelanda brindan acceso libre de impuestos a todos los productos originarios de los países insulares en desarrollo, miembros del Foro de las Islas del Pacífico, jugando un papel integral en el desarrollo de Fiji y el logro de un crecimiento económico sostenible. El acuerdo se firmó en 1980 y se implementó en 1981. Asimismo, está sujeto a las regulaciones de las reglas de origen, diseñadas para abordar las relaciones comerciales desiguales entre los dos grupos. Países miembros de Sparteca: Australia, Niue, Fiji, Kiribati, Nauru, Nueva Zelanda, Papúa Guinea, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Isla Cook, Islas Marshall, Estados Federados de Micronesia. Con respecto a la superficie, el continente más pequeño del mundo es Oceanía, con apenas 9.008.458 kilómetros cuadrados de superficie, de lo cual 27.760 kilómetros son costas y 785.753 kilómetros cuadrados pertenecen a Nueva Guinea, considerada la segunda isla más grande del planeta. Con respecto a los límites, al sur limita con el Océano Pacífico y el Océano Ártico. Por el norte limita con el Océano Pacífico y el Mar de Filipinas. Al este limita con el Océano Pacífico. Por el oeste limita con Indonesia y con el Océano Índico. Población: Oceanía es de todo el continente menos poblado, con excepción de la Antártida. El número de sus habitantes es de 34.3 millones aproximadamente, según el censo del 2010, cifra que va aumentando debido a la sustancial diferencia respecto a la tasa de natalidad y mortalidad, aunque en la actualidad se pretende que ya son más de 40 millones. El grueso de la población se concentra más que todo un 90% en Australia, Nueva Zelanda y Papúa Guinea, con fuerte presencia inmigrante o de descendientes de colonos europeos. El resto se distribuye entre los países insulares, en donde abundan los grupos étnicos nativos. Idiomas: las lenguas de Oceanía son diversas, pero las más habladas son 4, lo cual son el inglés, el taxbicín, el francés y el hindi de Fiji. Existen a su vez lenguas nativas como lo son el samoano y el fiyiano, entre otras lenguas. Moneda: tienen 10 tipos de monedas o dólares: el dólar australiano, de Fiji, estadounidense, de las Islas Salomón, de Kiribati, de Nueva Zelanda, de Quina, de Panagua, Tala y Bat. Religión: el grueso de la población de Oceanía practica el protestantismo, seguido por el catolicismo y por otras sectas cristianas. También hay presencia de la Iglesia ortodoxa, de budismo, islam y de la religión hindú. Sobre todo en Fiji, un porcentaje minoritario de la población practica religiones tradicionales. Datos históricos: el Acuerdo de la Cooperación Económica, Comercial y Regional del Pacífico Sur, Sparteca, se firmó en 1980 en Tarawa, Kiribati, y entró en vigor el 1 de enero de 1981. Análisis geoestratégico. Como bien se sabe, Oceanía es considerado el continente más pequeño del planeta. Sin embargo, posee una gran importancia geoestratégica, puesto que está ubicado al sur del Océano Pacífico, al oeste del Océano Índico y al sureste del continente asiático, lo que conlleva a que países como Estados Unidos y China pongan su mirada en ese continente, ya que posee una gran variedad de recursos naturales y es un punto bastante estratégico para el paso de mercancías y comercio internacional. Es importante también mencionar que Australia ha desarrollado una fuerte cooperación en materia política y de seguridad con Estados Unidos. Debido al crecimiento que ha tenido China, se ha convertido también en un socio comercial de Australia, muy importante, y no solamente en materia política, sino que también en económica, social y educativa, lo que conlleva a que exista competencia entre Estados Unidos y China
para la geopolítica del continente. Ahora bien, si hablamos de la importancia geoestratégica de Esparteca, vemos de que al ser Oceanía un continente muy pequeño, necesita que todos los países estén fuertemente aliados para que exista mayor cooperación dentro del continente y asimismo desarrollo dentro de los países. Ante esto también es importante mencionar que Esparteca ha logrado firmar un acuerdo con la Organización Mundial del Comercio. Análisis económico y comercial. En este punto es importante mencionar el papel que jugó Fiji desde inicios de la organización, puesto que gracias a la organización su economía y sus exportaciones crecieron hasta un 30% en los años de 1985 a 1995. Ahora bien, es necesario saber cómo se encuentran algunas economías de los países miembros actualmente. En cuanto a Australia, tenemos que la economía se recuperó rápidamente en la mitad del 2020 con un PIB del 25,2%. También sus inversiones fijas con un 15,0% y sus exportaciones con un 16,3%. En cuanto a Kiribati, el crecimiento se desencadenó al 0,6% en el año del 2020. Esto también debido a las restricciones que provocó la pandemia, ya que se paró el flujo de mercancías y de personas, pero se prevé de que en el año 2022 su PIB crezca a un 2,3%. En cuanto a Nauru, tenemos que la economía se contrajo a un 0,8% en el año del 2020 y de igual manera se vio fuertemente afectada por los cambios de la pandemia y se pronostica que en el año 2022 su PIB crezca a un 1,0%. En cuanto a Nueva Zelanda, tenemos que la respuesta a la pandemia a ellos les causó un crecimiento en su PIB, aumentando hasta en un 70,8%. Sin embargo, tiempo después, esto se contrajo a un 5,9%. En cuanto a las Islas Salomón, tenemos que la economía se contrajo a un 4,5% en el 2020, habiendo así una disminución del 12% de la producción. Se pronostica que se incremente a un 4,5% en el 2022. En cuanto a Tonga, tenemos que debido al choque de los ciclones que hubo en ese tiempo y la pandemia por COVID-19, su economía se vio fuertemente afectada y se contrajo en un 0,8%. Sin embargo, se prevé que dé un crecimiento hasta del 1,8% en el año del 2022. En cuanto a las Islas Cook, tenemos que la pandemia contrajo la economía hasta en un 5,9% en el 2020 y se pronostica que la economía crezca hasta en un 6,0% en el 2022. En cuanto a las Islas Marshall, tenemos que la economía se contrajo a un 5,5% en el 2020 y se espera que su PIB incremente a un 2,5% en el 2022. Y en cuanto a Micronesia, Estados Federados, la economía se contrajo a un 5,4% en el 2020 y se pronostica que aumente a un 2,0% en el 2022. Viendo así estos análisis, podemos ver de que quienes han recibido mayores beneficios en cuanto a la organización de Esparteca son Nueva Zelanda y Australia. Retos de la organización. Entre los países miembros de Esparteca que más destacan por su desarrollo son Australia y Nueva Zelanda, y esto es un reto para los demás países miembros, puesto que deben lograr llegar a tener un desarrollo similar o igual al de Australia y Nueva Zelanda. Y es lo que pretende la organización, que todos los países miembros tengan un óptimo desarrollo y una expansión en su comercio y en su economía. Esto ha sido todo de nuestra parte, esperando que dicho recurso sea de gran utilidad para todos y todas. Muchas gracias por su atención prestada.